¿Alguna vez has presenciado un milagro tan imposible que destroza todo lo que creías sobre la realidad? Imagina a una niña sin hogar de 7 años entrando en la fría noche de Boston agarrando solo una chaqueta harapienta y un secreto que apenas comprende. ¿Y si te dijera que esta niña inquieta se atrevió a hacer la promesa descabellada de hacer que un niño que no había pronunciado una palabra en 7 años dijera papá por primera vez? Suena increíble, ¿verdad? Pero esto es exactamente lo que sucedió. Lily Bennett estaba desesperada, hambrienta e invisible para el mundo hasta esa noche, afuera de un lujoso restaurante, cuando se enfrentó al director ejecutivo más poderoso de la ciudad, William Montgomery, con un desafío audaz que sacudió su mundo controlado y privilegiado hasta sus cimientos. Atrapado entre la incredulidad y un destello de esperanza, William se enfrentó a una decisión aterradora. Descarta a la niña como un delirio o arriesga todo a lo imposible. Lo que siguió desentrañaría oscuros secretos familiares, desencadenaría feroces batallas por la verdad y revelaría una conexión más fuerte de lo que nadie se atrevió a imaginar. Quédate con nosotros porque lo que sucede a continuación te impactará profundamente y cambiará todo lo que creías saber sobre la valentía familiar y el poder de la esperanza. A los 7 años, Lily no era ajena a la dura realidad de la calle. Había aprendido hacía mucho tiempo que nadie te da una segunda oportunidad, que la amabilidad es rara y fugaz. Sin embargo, había algo en esa noche, ese lugar y, sobre todo, en el hombre que vio, un caballero alto y de rasgos afilados con traje sastre que caminaba junto a un niño pequeño con la mirada vacía, que despertó una extraña sensación en su pecho. El niño no hablaba, ni una palabra desde su nacimiento, según los susurros del portero, Félix, quien ocasionalmente le dejaba trocitos de pan sobrante. El hombre era William Montgomery, un titán de la industria, y a su lado estaba su hijo Matthew, silencioso e inmóvil como una estatua. Toda la riqueza del mundo no podía curar el silencio del niño. Lily conocía bien el hambre, pero ahora conocía algo más. Una oportunidad disfrazada de desafío. Respirando hondo, cruzó la calle corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte como el tráfico que pasaba. Señor, por favor. Su voz era débil, casi ahogada por el ruido. El hombre se detuvo, sus penetrantes ojos azules la examinaron de arriba abajo, sopesando su valor en un instante. Ropa andrajosa, rostro manchado de tierra y ojos demasiado viejos para su edad, la mirada desesperada de una niña de la calle. No llevo efectivo, dijo William con frialdad, dándose la vuelta. Pero Lily no necesitaba su dinero. No quiero el tuyo, susurró. Entonces, con un coraje que no se dio cuenta de que había soltado, dijo, puedo hacer hablar a tu hijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa frágil y peligrosa. La expresión de William se endureció. Disculpa, ¿tu hijo? Se burló con incredulidad, frunciendo el labio mientras miraba a Matthew, quien ahora miraba a Lily con algo casi de reconocimiento en los ojos. Puedo hacerlo hablar, repitió ella, con voz más firme. Si me das las sobras de tu cena. Una risa áspera e incrédula brotó de los labios de William. ¿Quieres mis sobras? ¿Crees que es un trato justo? La diversión del hombre era gélida, desdeñosa, hasta que ocurrió lo inesperado. Una vocecita clara rompió la tensión, sobresaltando a William. Está conmigo. Contuvo la respiración al girarse completamente hacia su hijo. Matt, susurró, con los ojos abiertos por la incredulidad. La mirada del niño no se apartó de Lily, abriendo los labios lentamente. Papá. Esa sola palabra rompió años de silencio desesperanzado. Por un instante, el ruido de la ciudad se desvaneció. El tiempo pareció congelarse. William Montgomery se tambaleó hacia atrás, apoyándose en un coche aparcado, con el corazón latiéndole con fuerza. Las palabras de Dorman evocaban 7 años de angustia por terapias especializadas. Y allí estaba esta niña desaliñada, un fantasma de la calle que afirmaba poder hacer lo que los médicos no podían. ¿Quién era? ¿Por qué Matthew le respondió? Dentro la mente de William oscilaba entre el escepticismo y la sorpresa, entre la ira y algo más suave,
algo peligrosamente cercano a la esperanza. Pero bajo la conmoción se extendía un torrente de miedo y duda. ¿Estaría diciendo la verdad esta chica? ¿Sería real este milagro? ¿O se trataba de una cruel estratagema para aprovecharse de su desesperación? William luchaba contra su propia incredulidad. Su orgullo chocaba con una desesperada necesidad de respuestas. Lily, mientras tanto, sentía un torbellino de emociones. No solo tenía hambre de comida. Anhelaba pertenecer, tener familia, la oportunidad de ser vista. Sin embargo, la duda la asaltaba. ¿Y si no le creían? ¿Y si solo era una rata callejera aferrándose a las sombras? Aún así, algo en los ojos del chico la atraía, una conexión tácita, un susurro de recuerdos enterrados profundamente. Vio destellos de calidez y oscuridad de una presencia a su lado. Ella no podía explicarlo. Era como si compartieran un lenguaje secreto hablado en silencio. «Ven conmigo», dijo William finalmente, con voz calmada. Los acompañó a ella y a Matthew lejos de la bulliciosa calle, a la calidez de su ático, donde la ciudad se extendía iluminada bajo ellos. Dentro. Mientras Lily le servía jugo al niño con delicadeza, cada palabra de los labios de Matthew era como un temblor que sacudía el mundo de William. Llegaron especialistas que examinaban las pruebas, pero nadie podía explicar este repentino e inexplicable descubrimiento. En los momentos de tranquilidad, Lily sostuvo la mirada de Williams, firme e inquebrantable. «Me llamo Lily», dijo simplemente. «No tengo apellido. No sé por qué, pero lo he estado buscando toda mi vida». El hombre que construyó su imperio con datos y cifras ahora estaba atrapado en lo imposible. ¿Era esta chica de la calle la pieza que faltaba en un rompecabezas que nunca soñó tener? Al caer la noche sobre Boston, William se sentó solo en su estudio, con el peso de lo que acababa de suceder oprimiéndolo. El sonido de una risa resonó en la habitación contigua. La risa de Matthew, un sonido que nunca antes había oído. Esperanza, miedo, angustia y una pregunta que se negaba a desaparecer. ¿Qué verdad se escondía tras años de silencio? Si estuvieras en el lugar de William, ¿confiarías en un desconocido que afirmara poder descifrar el silencio de tu hijo? No dudes en compartir tus opiniones. ¿Desde dónde nos ves? No olvides darle a me gusta y compartir si esta historia te conmovió. Los días que siguieron en el ático de Montgomery se sintieron como un sueño frágil para William Montgomery. Su hijo, Matthew, quien había estado atrapado en el silencio durante 7 largos años, ahora llenaba las habitaciones de palabras, risas y una chispa de vida que ningún especialista jamás había predicho. Y en el centro de este milagro estaba Lily Bennett, la niña de la calle que, de alguna manera, había descifrado lo que parecía imposible. Sin embargo, bajo la superficie de esta nueva esperanza, se abría una tormenta de dudas, miedos y emociones enredadas que amenazaban con desbaratarlo todo. Cada vez que William miraba a Lily, veía no solo a la chica que había sacado a Matthew del silencio, sino un misterio envuelto en sombras. ¿Quién era ella? ¿De dónde había salido? ¿Por qué los ojos del chico se iluminaban al entrar en la habitación, como si reconociera una parte de sí mismo? Las respuestas flotaban fuera de su alcance, atormentando la mente inquieta de William. Mientras tanto, Lily estaba sentada tranquilamente en una habitación de invitados, lejos de la riqueza reluciente que se extendía más allá del peso de la incertidumbre que oprimía sus frágiles hombros. Era una niña de la calle, acostumbrada a la invisibilidad, a ser ignorada y descartada. Aquí, en este palacio de cristal y luz, se sentía expuesta y vulnerable. Sin embargo, bajo su tranquilo exterior ardía una férrea determinación. Recordaba los sueños que flotaban en la oscuridad, una mano siempre tendida junto a la suya, y el dolor persistente de una familia perdida. Su instinto le decía que Matthew era el hermano que había buscado toda su vida. ¿Pero acaso William Montgomery aceptaría alguna vez su verdad? ¿El descubrimiento llegó antes de lo esperado? Una prueba de ADN realizada bajo la atenta mirada del doctor David Abernathy
El neurólogo que durante mucho tiempo había atendido la silenciosa lucha de Matthew, confirmó lo que parecía imposible. Lily Bennett y Matthew Montgomery eran gemelos idénticos. La probabilidad era casi absoluta. La noticia impactó a William como un rayo. La fortaleza cuidadosamente construida de su lógica y control se derrumbó en segundos. Todos los años de dolor, terapia y angustia chocaron con una cruda y abrumadora verdad. Pero junto a la alegría, una revelación más oscura comenzó a aflorar. Durante la investigación de los registros de nacimiento de Matthew, William descubrió inconsistencias, documentos alterados, archivos faltantes y una muerte sospechosa. Se informó que el médico que había asistido el nacimiento de su hijo y su esposa, la doctora Arlo, había fallecido en un accidente automovilístico poco después del nacimiento, pero los rumores sugerían lo contrario. La enfermera jefe de turno, Sharon Oakes, había abandonado el hospital abruptamente y nunca más se supo de ella. Preguntas que deberían haber quedado resueltas seguían abiertas. La hermana de William, Margaret, expresó los temores que rondaban la mente de todos. ¿Y si no se trataba solo de un error o un descuido? ¿Y si alguien separaba deliberadamente a los gemelos? Lily escuchaba desde la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Los instintos de supervivencia que la habían mantenido con vida se agudizaban ahora, convirtiéndose en algo parecido a la determinación. Enfrentaría cualquier oscuridad que la acechara. Pero la incertidumbre la asaltaba. ¿Cómo podía una familia tan poderosa albergar tales secretos? ¿Y por qué la habían escondido en las calles? Abandonada a su suerte. La tensión estalló una noche cuando Sharon Oakes contactó inesperadamente a William. Su voz temblorosa admitió que los dos bebés de Truss, enterrados hacía tiempo, habían nacido esa noche, Lily y Matthew. Pero solo uno había sido registrado oficialmente. El otro, que se llevaron, desapareció de todos los registros. Se suponía que nunca lo descubrirías, susurró. El enfrentamiento fue brutal y crudo. La ira de William hirvió cuando la enfermera relató cómo la habían amenazado para que guardara silencio. Como la avaricia, la manipulación y los tratos turbios les habían robado años a dos niños inocentes. La traición hirvió más profundamente que cualquier herida. William se enfrentó a la horrible realidad de que su difunta esposa Elizabeth Bennett, una brillante neurocientífica, podría haber sido silenciada porque se opuso a la. Los planes de los instigadores se estaban desarrollando en torno a su familia. A medida que William indagaba más, con la ayuda de investigadores privados del FBI, descubrió una red clandestina de profesionales médicos corruptos y financieros en la sombra que orquestaban un cruel experimento. Habían separado deliberadamente a los gemelos al nacer, alimentando su obsesión científica con el desarrollo neurológico, ignorando el coste humano. Al darse cuenta, William se tambaleó bajo el peso de su propia impotencia. El mismo mundo sobre el que había construido su fortuna estaba envenenado por el engaño. Su familia, destrozada por la ambición y la codicia. Mientras tanto, Lily luchaba con sus propios demonios. Cada noche tranquila, los recuerdos asomaban por su mente. Fragmentos de calidez, la canción de cuna de una mujer, una mano tendida. Se aferró a estos susurros del pasado, desesperada por creer en una madre que nunca conoció. El creciente vínculo entre Lily y Matthew era a la vez un bálsamo y un faro, pero también un recordatorio constante de lo que les habían robado. En la gran sala de estar del ático, se desató una tensa confrontación cuando William reunió a los abogados y médicos de la familia. Exigió respuestas en público, con voz firme pero feroz. ¿Quién es el responsable? ¿Quién me arrebató a mi hija? ¿Quién traicionó a mi esposa y me robó a mi familia? La habitación quedó en silencio, cargada con el peso de las verdades no dichas. El imperio, antes intocable, ahora se enfrentaba a grietas, no desde afuera, sino desde las sombras internas. Lily estaba junto a Matthew, su pequeña mano apretando la suya, la silenciosa promesa de protección entre ellos. Ya no se sentía como la niña sin hogar afuera de Harwells.
Era parte de algo más grande. Una familia fracturada, pero luchando por volver a estar unida. A medida que la investigación se profundizaba, surgían amenazas, advertencias anónimas. Hombres extraños vigilaban el ático y rumores de un complot para reclamar lo que los conspiradores consideraban su propiedad, las gemelas. La situación iba más allá de un simple drama familiar. Vidas pendían de un hilo. Esa noche, mientras William contemplaba el horizonte de Boston, una tormenta lo azotaba por dentro. Entre la furia y el miedo, la esperanza y la desesperación, ¿podría la justicia prevalecer contra las poderosas fuerzas que se alineaban contra ellos? ¿Podría proteger a los niños que le habían sido robados? Para Lily, la pregunta era más personal. ¿Podría finalmente pertenecer? ¿Podrían las cicatrices de su pasado ser sanadas por la familia que había encontrado? ¿O estaría marcada para siempre por las calles, un secreto demasiado peligroso para guardar? Si estuvieras en la piel de William Montgomery, dividido entre la alegría del reencuentro y el horror de la traición, ¿qué harías? ¿Lucharías públicamente para exponer la verdad, arriesgándolo todo, o protegerías a tu familia discreta y cautelosamente? Y ustedes, espectadores, ¿cómo afrontarían descubrir un pasado robado y secretos familiares ocultos? Compartan sus opiniones y experiencias a continuación. El invierno dio paso a la primavera y con el cambio de estaciones, llegó un frágil nuevo comienzo para la familia Montgomery. Tras meses de agitación, investigación y angustia, los pedazos rotos se estaban recomponiendo lentamente. No por la ciencia ni el dinero, sino por algo mucho más profundo, el amor, el perdón y los inquebrantables lazos familiares. William Montgomery se sentó en la tranquila sala de estar de su recién afianzada casa en Cape Cod, observando a Lily Bennet y Matthew Montgomery jugar juntos. Los gemelos, antes mundos aparte, eran inseparables, ahora compartían risas, secretos y sueños que ninguno se había atrevido a expresar. Las batallas legales que una vez amenazaron con separarlos habían terminado. Los resultados de ADN eran innegables, y los tribunales habían reconocido a Lily como hija de William, miembro legítimo de la familia. Los padres adoptivos impostores, los conspiradores en la sombra y quienes buscaban aprovecharse de su dolor estaban entre rejas o perdidos ante la justicia. Pero las cicatrices que llevaban, emocionales, psicológicas y físicas, tardarían en sanar. Lily todavía se estremecía a veces ante ruidos repentinos o habitaciones abarrotadas. El recuerdo de noches frías y hambre se grababa en sus reflejos. El notable progreso de Matthew continuaba. Sin embargo, el silencio que una vez lo envolvió dejaba rastros de cautela en su sonrisa. Juntos, sin embargo, estaban aprendiendo a prosperar. Los cimientos establecidos por su madre, Elizabeth Bennet, una brillante neurocientífica que soñaba con desentrañar los misterios del cerebro para sanar a otros, ahora eran un faro para la familia. La Fundación Elizabeth Montgomery se estableció en su honor, dedicada a la investigación ética en neurociencia y al apoyo a niños con dificultades de comunicación como Matthew. En una fresca tarde de primavera, William celebró una pequeña ceremonia junto al mar, rodeado de familiares, amigos y el dedicado equipo médico que los acompañó en cada paso que dio con orgullo sereno y férrea determinación. Somos más que la suma de lo que nos arrebataron, dijo. Somos una familia que renace gracias a la esperanza, la fuerza y el coraje para luchar por lo correcto. Lily y Matthew nos recuerdan cada día que los milagros no son solo historias. Son las personas que se niegan a rendirse. Lily, ahora vestida con ropa limpia, que enmarcaba su espíritu resiliente, estaba de pie junto a su padre, con los ojos brillantes, una mezcla de asombro y una renovada confianza. Había recorrido un largo camino desde la niña hambrienta que se atrevía a pedir las obras, arriesgándose al rechazo por una oportunidad de pertenecer. Matthew, antes silencioso y retraído, sonreía ampliamente, con voz firme y clara, mientras hablaba de los sueños que ahora compartía con su hermana. Juntos exploraron su mundo, playas con suaves cristales marinos,
Acogedoras habitaciones llenas de libros y tranquilas tardes junto al fuego en la constante presencia de quienes los amaban. Las oscuras sombras que una vez atormentaron su pasado comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por luz y risas. Una noche, mientras William arropaba a los gemelos en camas contiguas, conectadas por una puerta abierta, un pequeño gesto que simbolizaba la conexión que tanto habían luchado por restaurar, Lily preguntó en voz baja: «Háblame de mamá». Con una sonrisa amable, William relató historias de Elizabeth, su pasión por la ciencia, su calidez, su intenso amor por sus hijos, cómo había luchado por su futuro, incluso cuando el peligro acechaba. Los gemelos se escuchaban con ojos abiertos y brillantes, tejiendo el recuerdo de su madre en la trama de su nueva vida. La investigación que una vez amenazó con exponer verdades dolorosas, también había descubierto una cruel conspiración. El Dr. Arlo y su cómplice Marcus Townsend, los autores intelectuales de la separación y la experimentación poco éticas con los gemelos, habían sido arrestados y acusados. La justicia, aunque incapaz de borrar el pasado, trajo algo de paz. Para Lily y Matthew, el camino por delante aún era largo. Las sesiones de terapia, los desafíos escolares y las dificultades diarias de compaginar dos infancias tan diferentes exigieron paciencia y resiliencia. Pero ahora recorrían ese camino juntos, apoyados por una familia que los había rescatado y por una comunidad inspirada por su historia. Con el cambio de estaciones, Lily encontraba alegría en las cosas sencillas. La sensación del cálido sol en su rostro, el sabor de la comida casera, el sonido de la voz de Matthew saludándola por la mañana. Ya no era una niña que pedía las sobras. Era una hija, una hermana, una luchadora que se había ganado su lugar en un mundo que una vez parecía tan frío e implacable. William, al verlos crecer, sentía una silenciosa gratitud. El camino lo había puesto a prueba sin medida, pero también le había enseñado el poder de la fe en la familia y la esperanza, y en los milagros que se desarrollan cuando nadie se rinde. ¿Qué te hizo sentir esta historia? ¿Alguna vez has presenciado o experimentado un milagro nacido de la esperanza y la lucha? ¿Cómo crees que las familias pueden sanar del trauma y la traición? Esta historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros de la vida, la esperanza y la resiliencia pueden brillar y transformarlo todo. La historia de Lily y Matthew nos recuerda que la familia no se define solo por la sangre o la riqueza, sino por el amor, la valentía y la voluntad de luchar los unos por los otros. No importa cuán destrozado o perdido pueda sentirse alguien, el poder de sanar y reconstruir está al alcance cuando la bondad y la fe nos guían. El milagro de que Matthew encontrara su voz tras años de silencio simboliza la fuerza que reside en la conexión y la comprensión. Mientras tanto, la valentía de Lily al seguir adelante a pesar de las dificultades demuestra que, a veces, la esperanza comienza con un solo paso audaz. Su historia también destaca la importancia de enfrentarse a la injusticia y luchar por lo correcto, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. Nos recuerda que la verdad y el amor pueden superar el engaño y la crueldad. En definitiva, esta historia nos anima a creer en los milagros. No solo los eventos extraordinarios, sino los milagros cotidianos de sanación, aceptación y pertenencia. Nos llama a apreciar a nuestros seres queridos, a nunca renunciar a ellos y a aferrarnos a la esperanza, incluso cuando el futuro se siente incierto. Porque a veces esa esperanza es todo lo que necesitamos para cambiar una vida para siempre. Si esta historia te conmovió, comparte tu opinión a continuación. Y si te identificas con la valentía de Lily y Matthew, comenta el número 100. ¿Desde dónde nos ves? Nos encantaría escuchar a los espectadores de todo el mundo. Música.